¿Cómo está, doctor Cox? Buenos días, Diego Montaño lo saluda. Muy buenos días, Diego. Preciado estar en pie de papel y tinta a través de La Razón Radio y a La Razón para que podamos estar a la altura de lo que la población requiere en cuanto a información de coyuntura. Muchas gracias. A usted las gracias. Preguntarle, esta decisión de la jueza Moreno, ¿qué quiere decir? ¿Que se levanta toda la investigación contra el expresidente Evo Morales, que se archiva el caso? ¿Qué es lo que significa? Porque hemos escuchado interpretaciones de todo tipo. Le agradezco mucho por la pertinencia en la pregunta y en la información para la entrevista, porque este es un proceso penal y en un proceso penal hay partes y hay autoridad. En este caso, quienes estamos munidos de la información somos la defensa del expresidente, seguramente la fiscalía y probablemente el juez. Entonces, en este caso en particular, ha habido una queja que se ha presentado el 2 de octubre del año 2024 en una tramitación de acción de libertad. Desde la defensa del expresidente se ha señalado que la fiscalía estaba cometiendo ilegalidades en un proceso amañado, armado, con un informe de inteligencia, con un informe que generaba la posibilidad en cuanto a la comisión de un delito para nosotros inexistente de trata y tráfico de personas y que para ellos era absolutamente urgente que se emitan mandamientos de aprehensión contra el expresidente porque se iba a escapar de Bolivia. Esa acción beligerante del Ministerio Público que en un solo día ha creado un ilícito, ha creado una situación ajena a la verdad, ha permitido que se accione una acción de tutela constitucional, una acción de libertad interpuesta ante la juez Lilian Moreno, juez catorceava de sentencia en el penal de Santa Cruz. ¿Para qué? Para que se reponga las garantías constitucionales que hacen al expresidente en cuanto al juez natural, al debido proceso, a la presunción de inocencia. La jueza ha dado tutela, revisa los antecedentes y dice, Fiscalía Departamental, ustedes han armado un proceso sin tener juez de cautelar que investigue, juez contralor de garantías. La Fiscalía emitió un mandamiento de aprehensión absolutamente arbitrario por un tipo penal que no corresponde en el marco de lo que es trata y tráfico de personas. No puede haber, en este caso, otro ilícito. Entonces, varias irregularidades vinculadas también a hechos que se había hecho conocer ante la juez de tutelas y dispone que se remita antecedentes ante la jurisdicción de Villa Tunari, que se tramite como corresponde, porque la principal persona sindicada de la comisión de este delito es Evo Morales, que tiene domicilio en el municipio de Villa Tunari y que por ello debía tramitarse todo en Villa Tunari, asiento judicial más próximo. Esto ha sido desoído, desobedecido, incumplido por la comisión de fiscales. Peor aún, ante el reclamo ante el juez cautelar número quinto de Tarija, que se le ha hecho saber como defensa del presidente que cumplan la acción de libertad del 2 de octubre del pasado 2024, han tenido resistencia y han armado con el Ministerio de Gobierno. ¿Por qué digo ello? Porque el Ministerio de Gobierno con su informe de inteligencia ha accionado este proceso de trata y tráfico sin participación real de la víctima, sin que, presunta víctima, sin que exista la víctima, sin que existan ni siquiera familiares que persigan el ilícito, sin que exista ningún elemento probatorio. El Ministerio de Gobierno insta, hacen una acción de libertad en La Paz y dicen, no, no, que se quede en Tarija. Y obviamente han urdido para forzar el hecho que se juzgue en Tarija. Por eso estamos reclamando que esta tutela constitucional que debió respetarse desde el 2 de octubre del pasado año 2024 no ha sido respetada. El Código de Procedimientos Constitucionales habilita para que cualquier tutela constitucional merezca un recurso de queja. Entre tanto, está en consulta en el TCP. Esta acción de libertad está en consulta, Daniel, en el TCP de diciembre del año 2024. Está en consulta. Sin embargo, no inhabilita, no limita, no restringe que como persona que ha recurrido tutela, que es el expresidente, haga el recurso de queja. Eso ha sido lo que se ha pronunciado el 24 de abril próximo pasado, por el cual la juez Lilian Moreno, en un acto total de valentía contra el sistema judicial ortodoxo de puro hombres machistas, dice, respétese esta determinación y que se remita los antecedentes al municipio de Villa Tunari más próximo en su asiento judicial de la Fiscalía, al asiento jurisdiccional más próximo de Villa Tunari, y obviamente deja sin efecto el mandamiento de aprehensión librado por la Fiscalía contra Evo Morales, deja sin efecto el mandamiento de aprehensión librado en sede judicial en contra de Evo Morales, deja sin efecto la rebeldía y deja sin efecto una imputación. Para nosotros irrita, deleznable, sin sustento, sin fundamento, y esto le permite tener libre transitabilidad al expresidente. Se garantiza que en el marco del debido proceso, al ser juez natural que debe conocer la causa en el municipio de Villa Tunari, debe derivarse los antecedentes, remitirse. Hay ese trámite que debe cumplir la Fiscalía y el Tribunal Departamental de Justicia, porque con ellos se les ha notificado el día miércoles.
Esta noticia sale porque se ha notificado formalmente a la Fiscalía Departamental, al Tribunal Departamental de Justicia, quienes no pueden objetar el cumplimiento, no pueden resistirse al cumplimiento, no pueden impugnar, no pueden hacer ningún acto legal para no respetar este fallo constitucional. Por eso es que lamentablemente ha generado nerviosismo en el gobierno, porque esta determinación no merece inobservancia en este momento. Pero ¿qué es lo que hemos vivido? Lamentablemente, Daniel, quien en este momento inmediatamente activa sus séquitos de policías del ministro de Gobierno, se va a Sucre con sus policías, se va a Santa Cruz contra sus policías a perseguir penalmente a una juez que debe ser respetada en su criterio de independencia interna, pero este gobierno, porque es el Ministerio de Gobierno que arma este proceso, sin participación de la víctima, presunta víctima, sin participación de sus familiares, sin ningún elemento de probanza que acredite la comisión de un ilícito en contra del expresidente, confunden a la población. Doctor y por Cox, ello, ahora nosotros pedimos que se respete esa determinación constitucional, porque debe respetarse, no puede desconocerse, Doctor y peor Cox, aún, no puede haber autoridades del órgano judicial que en este momento estén haciendo un desvío de la información para tergiversar lo que está pasando, Daniel. Doctor Cox, quisiera preguntarle respecto a si procede, por ejemplo, que desde el Consejo de la Magistratura se inicie una investigación contra la jueza, si de la postura, por ejemplo, del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, que a través de sus redes sociales condenó la decisión de la jueza Moreno. Hemos visto, por supuesto, la publicación del rostro, incluso una noticia que la jueza habría viajado a La Paz, se especula que habría salido del país. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué está detrás de todo este accionar, diríamos, de las autoridades del órgano judicial? Cuando ha efectuado esta gestión de confundir a la población, una falacia que se la repite como verdad, decir Evo Morales ha violado, Evo Morales ha cometido un delito, es pedófilo, que la población recurra a su nivel de sensibilización y decir, eso había sido cierto. No, han efectuado un manejo argumentativo para confundir a la población en un hecho que no existe víctima, no existe elementos que demuestren que hay víctima. La víctima no reconoce y nunca va a decir Evo Morales es el agresor, el autor de un delito, ni otra víctima, porque han dicho que Evo Morales tenía 4 o 5 procesos por violación. Falaz, mentira de parte del gobierno. Solo el gobierno ha armado este proceso para inhabilitar al expresidente, para hacer niveles deontológicos en la moralidad de la población y decir, Evo Morales, ¿cómo? Todos sabíamos, siempre violaba. Mentira. El debido proceso debe respetarse, la presunción de inocencia debe respetarse. Eso estamos reclamando desde octubre pasado, y cuando reclamamos esto no ha merecido tramitación pertinente de parte de la Fiscalía Departamental de Tarija ni del juzgado. Por ello, esta tutela debe respetarse. Pero ¿qué escuchamos ahora? Una impostura de un presidente del Tribunal Supremo de Justicia, un abogado que funge ahora de vocero, sin facultad, sin atribución, sin competencia, sin que no tenga una tramitación recursiva en su despacho, sin que no tenga un trámite en su escritorio, ni como presidente del Tribunal Supremo de Justicia, se puede hacer lo que él está haciendo. ¡Qué vergonzoso! Deplorable. Rechazamos esa actitud autoritaria. Ojalá el legislativo, cuando haya hecho la precalificación para que se pueda luego votar por sufragio para autoridades, debía haber restringido que los autoritarios déspotas no sean autoridades. No puede, en este momento, utilizar la simbología. Nuestros niños primero. Y esa juez ha cometido una ilegalidad y un delito. ¿Quién es él? ¿Quién es Saucedo del Tribunal Supremo de Justicia? ¿Quién es para decir la comisión de un delito cuando él es supuestamente una autoridad independiente? Debería ser independiente. ¿Cómo se pronuncia sobre un caso que no está en su estrado? No está en su estrado ni nunca va a estar en su estrado. Porque para que llegue al Tribunal Supremo de Justicia tiene que haber primero una sentencia, después un sistema recursivo de apelación y recién un tema de casación para que pueda llegar a Sucre. Pero él no puede ser vocero de la mentira, vocero del gobierno. No puede ser un apéndice de la falacia que ha argumentado este gobierno para confundir a la población. Pero lo hace. Vergonzoso rol. Deplorable la actitud. Y obviamente no tiene sustento. Y lo que es peor, dice, hay 2 acciones de libertad. Falso. Son más 5 acciones de libertad. Más de 5 acciones de libertad que se han interpuesto, pero que él desconoce, porque obviamente no está en su despacho. El juez debe hablar por sus fallos. Él puede hablar por sus fallos. En este caso no tiene ningún fallo. Él no puede meter su criterio personal, primero para perseguir a una juez,
porque está haciendo injerencia en la independencia interna que él debe respetar, porque obviamente hay una injerencia externa de parte del gobierno que está soslayando la institucionalidad y le hace repetir eso a Saucedo, al Consejo de la Magistratura le hacen repetir que se esclarezca. ¿Qué se va a esclarecer? ¿Quién ha denunciado? Ahora, si denuncian, no se puede en este momento juzgar a la señora juez Lilian Moore, que además ha sido firme, valiente, categórica, porque en este caso no hay prevaricato, no hay otro ilícito que le puedan armar, pero véase qué gravoso. La policía le persigue, porque no hay un Estado democrático de derecho. Es terrorismo de Estado a la cabeza de un ministro de gobierno que todavía dice, no me han notificado con nada. Para mí está vigente el mandamiento de aprehensión. Qué vergonzoso que un hombre de derecho, que debería saber mucho de procedimiento, en lugar de estar haciendo eso, y además de minimizar peyorativamente, decir, es una payasada, dice. No, payasada hemos vivido los bolivianos con el show del autogolpe. No pueden referirse a payasada a una juez. No puede ser ese tipo de adjetivaciones contra una juez que ha pronunciado en derecho y atribuirle a la comisión de delitos y mandar a sus policías para que persigan a la juez. Eso es terrorismo de Estado. De verdad que, Daniel, esto es vergonzoso. Pero acá todos se callan porque dice que es lo correcto. Esa juez ha favorecido. No. Esa juez ha cumplido la ley, ha cumplido instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, ha restablecido derechos del expresidente que habían sido violentados y debería ser protegida, pero no, sigue sometida a un riesgo porque el 2 de octubre denunció la juez, está en todos los medios, cómo el ministro de gobierno ha mandado a la policía para prenderla, cómo ha tenido que sufrir amenazas por teléfono que le iban a quemar su casa, han ido embestida a meter a su domicilio porque la han amedrentado. Bajo ese riesgo, totalmente en un manejo prolijo como autoridad, verdaderamente se pronuncia y ahora la criminalizan. Es de verdad incongruente con los hechos, es un autoritarismo puro, desde el órgano judicial, el Ministerio de Gobierno que comete terrorismo de Estado, y ahí se suma el fiscal general, otro neófito del conocimiento, porque dice, hay 2 acciones de libertad. No, señor fiscal general, son 5 acciones de libertad. Primero revise los antecedentes, revise lo que en pulcritud corresponde, y no siga desinformando y decir, vamos a sostener la imputación donde sea. Un solo elemento de prueba no han tenido en más de 5 meses, Daniel. No van a tener, no van a poder seguir sosteniendo esto que es absolutamente irrito. No hay prueba, no hay víctima, no hay documentación, no hay pericia, no hay testimonios. Hay criminalización del torno de familia de esta presunta con una lógica innoble de inhabilitar a Evo Morales. Por eso tienen ribetes políticos, por eso tiene una finalidad de proscripción que no lo van a lograr, no lo han logrado y vamos a seguir defendiendo nosotros al expresidente. Doctor Cox, esta mañana estuvo con nosotros en el programa La Razón Radio el diputado del oficialismo Jerjes Mercado. Se refirió a este tema y se refirió a la habilitación o inhabilitación del expresidente Evo Morales. A ver, escuchemos. Bueno, primero que nada, el hecho de que se suspenda una orden de aprehensión no significa que una persona sea inocente. Simplemente significa que puede defenderse en libertad, usando las medidas precautorias correspondientes, ¿no es cierto? Eso no es una cosa juzgada, el proceso tiene que continuar. Lo otro habrá que ver si realmente la juez Moreno actuó apegada a la ley o es que ha sido presionada de alguna forma para poder conceder la anulación de esa orden de aprehensión. Hay que analizarlo a profundidad, creo, la parte jurídica. Yo soy muy respetuoso del órgano judicial, sin embargo, también ahí se cuecen nueces a veces y por eso es importante que se analice si se actuó apegado a la ley. Caso contrario, hay que hacer las apelaciones correspondientes porque entiendo que ya se han realizado inclusive esas apelaciones. Nosotros creemos de que quien cometió delito, no importa quién sea, tiene que pagar por ese delito, cualquier delito que sea, pero fundamentalmente si es un delito que va contra nuestras mujeres, contra nuestras niñas y niños, no hay escape ni disculpa para ninguna persona que hubiera incurrido en ese tipo de acciones totalmente vergonzosas, pero además totalmente ilegales. Esta decisión judicial, decisión de esta jueza ha causado resquemor en la opinión pública y consiguientemente hasta emergencia en algunos sectores políticos. ¿Usted cree, diputado Jerjes Mercado, que se haya removido el avispero del proceso electoral va a dificultar el proceso este caso? Una cosa es el proceso judicial y otra cosa es si está habilitado o está inhabilitado.
No se olvide que el Tribunal Constitucional ha ratificado que el señor Evo Morales está inhabilitado para ser candidato presidencial por el mandato constitucional que habla solamente de 2 reelecciones. Doctor Cox, sobre estos dos temas, la respuesta al diputado Mercado. Dos falacias que ha empleado el actual diputado, Jerjes Mercado. Primero, mantienen inducir en error a la población y presumir la culpabilidad de un ilícito inexistente. Voy a partir por ahí primero, ¿no? Él señala que en esto tiene que sancionarse. ¿Quién es él? ¿Quién es él para decir que se sancione cuando desconoce el procedimiento? Desconoce el manejo del bagaje objetivo que como defensa sabemos. Por eso señalaba que quienes conocemos de este caso somos los abogados del expresidente, la fiscalía y el juez cautelar, nadie más. Porque a la víctima se le ha restringido, porque no hay víctima, no hay familiares de la víctima que digan que Evo Morales ha cometido el delito. Ni en este caso, ni en ningún otro. No existe este ilícito. Si no existe el ilícito, vamos a sostener nosotros que se respete el debido proceso, la presunción de inocencia, que nadie la ha respetado, porque presumen que Evo Morales es culpable, que se respete el no doble juzgamiento, non bis in idem, porque este caso fue un caso armado por el gobierno de facto, a través del ministro de Justicia, Melgar, por intermedio de una defensoría de la niñez en Yacuiba, que ha merecido el rechazo de esta causa cuando tenía un tipo penal diferenciado de trata y tráfico de personas, porque había sido tramitado en esa ocasión y que ha merecido rechazo de la denuncia, que no ha sido impugnada y en su impugnación caso cerrado, extinción del proceso. Y al 2024 desempolvan, recalifican a trata y tráfico sin ningún tipo de elemento probatorio, sin ningún tipo de elemento que permita la acusación ni sostenerla, porque tiene ribetes políticos para confundir a la población, para llegar a niveles de sensibilización. Nuestros niños primero, cuídese a la mujer, ¿cómo pues una víctima cuando no hay el tipo penal? Eso vamos a defender nosotros en el fondo, porque en Tarija no han dejado que se respete ese derecho. Hemos hecho varias apelaciones, varios incidentes, y la presión, la que sufren esos jueces, es del gobierno. Vaya a saber cómo Jerjes Mercado va a decir, cómo le habrán presionado a la juez Lilian. Que no sean también, en este caso, de verdad hipócritas. El gobierno le ha amenazado desde octubre 2024 a esa juez. Me consta a cuántos jueces han amenazado y teniendo en puertas acciones de libertad, los jueces se han apartado de cumplir con su proba actitud. Por eso he dicho que son 5 acciones de libertad y otras 2 más que no han sido rechazadas, porque tienen miedo al gobierno. El gobierno ha estado en cacería de brujas con este caso y autoridad que conocía era amenazada. Autoridad que conocía inmediatamente recibían un telefonazo del Consejo de la Magistratura, del propio ministro de Justicia y del Ministerio de Gobierno. Pero me consta. Por eso es que esta juez valiente se ha apartado de las amenazas, porque se ha apartado de la amenaza del gobierno, que ahora persigue con policías. Por favor, el expresidente no es gobernante. No tenemos más allá de la fuerza del pulmón, de la voz de la verdad para defendernos. El gobierno es el que ejerce presión interna y externa a través de sus vasallos del órgano judicial. Entonces, obviamente vamos a demostrar esto en la probanza que permite la ley, porque no ha habido delito, nunca va a haber la comisión de este ilícito, porque no van a poder sostener como Ministerio Público algo que es armado desde el Ministerio de Gobierno, y este tema va a caer, como señalo, los muchos otros que dicen que había víctimas de violación. Ahí va la segunda falacia. Evo está inhabilitado. Segunda falacia del gobierno, que repite como fe de verdad, cuando es además alejadísimo del manejo constitucional. Evo Morales está habilitado per se por mandamientos constitucionales. La sentencia 10-10-20-23 en su debate académico ha sido superadísima. En este momento la única autoridad que puede inhabilitar a Evo Morales es el Tribunal Supremo Electoral. No puede decirse que está inhabilitado, porque esa es una falacia que se ha repetido como cierto. Está inhabilitado, mentira. Está habilitado como muchas y como muchos que están en carrera electoral y que desde el 14 de mayo vamos a poder inscribir candidaturas. Y hasta el 19 se sabrá quiénes están habilitados y después inhabilitados. Ese es un escenario legal democrático, pero el gobierno está incómodo. La oposición ideológica a Evo Morales está incómoda. Todos los traidores están incómodos con que Evo Morales siga ganando fuerza popular porque él va a ser presidente. Entonces, tiene un vínculo conexo. La forma fraguada de armarle procesos, la forma fraguada de engañar a la población, inducir en error, utilizar estigmas en contra de Evo Morales para que se repita y con una finalidad y un despropósito de lograr, desde luego, un desacomodo del escenario político que no lo han logrado y no lo van a lograr, Daniel.
Doctor Cox, muchas gracias por este tiempo con nosotros. Lo vamos a estar convocando seguramente más adelante. Que tenga buen día. Complacido, Daniel, agradecido en la entrevista y esperemos que el Estado Democrático de Derecho se respete y el terrorismo de Estado desaparezca. Muchísimas gracias, muy buen resto de jornada. Gracias, el doctor Nelson Cox, parte del equipo jurídico del expresidente Evo Morales.